A continuación vamos a explicar lo que es el funcionamiento del osciloscopio. El funcionamiento del osciloscopio nos ayuda en varias cosas en lo que es el ámbito automotriz, lo que nos ayuda a medir lo que son señales lo que son analógicas y de efecto Hall. Como podemos, ejemplos podemos ver en los sensores que son TPS, CMP, CKP, que son los sensores que nos podrían dar aquí en lo que es en la pantalla del osciloscopio. En el oscilograma lo que es X y Y. También tenemos lo que es frecuencia, voltaje pico y voltaje de tensión o caída de tensión. También tenemos lo que es trigger y bando de ancha, que a continuación mis compañeros les van a explicar. Bueno, en este caso les voy a hablar sobre el ancho de banda. El ancho de banda es la capacidad del osciloscopio para poder captar frecuencias medidas en Hz y en MHz. Cuanto mayor sea el ancho de banda, más detalles de la señal podrá captar. En automoción, el ancho de banda típico es de 20 a 100 MHz. Un ejemplo, para las señales rápidas como las del sensor CKP, que son las del cigüeñal, se recomienda que el osciloscopio sea en menos de 20 MHz. Como podemos ver, este es el ancho de banda. A continuación vamos a hablar del trigger. El trigger es una función del osciloscopio que permite estabilizar la señal en la pantalla para poder observar la señal que emite, dándonos una clara visualización de si es que existe algún problema o algún síntoma. Haciendo más fácil su análisis, el trigger detecta un punto específico de la señal, por ejemplo cuando cruza cierto voltaje o cambia la visualización de la señal. Ingenieros, nosotros somos el grupo número 5 y el día de hoy nos encontramos haciendo la práctica de lo que son los sensores y actuadores. Como podemos ver, aquí tenemos lo que es el sensor IAT, lo que podemos decir que es un actuador. Tendremos que conectar lo que es en el pin número 1, que nos da señal. Como podemos ver aquí en el osciloscopio, tenemos lo que es el pico de voltaje, la caída de tensión y la frecuencia. La frecuencia podemos ver que está en 752 Hz, lo que es el pico de voltaje en 313 milivoltios y la caída de tensión en 10.77 milivoltios. Buenos días, ingeniero. Vamos a hacer la medición del sensor TPS. Como aquí vemos, está aquí ubicado. Lo que está colocado aquí. Y lo que vamos a hacer aquí en el oscilograma, vamos a ver lo que es el voltaje alto y lo que es el voltaje bajo. Acelérale. Lo que vamos a hacer es acelerar. Como podemos ver, nos muestra la frecuencia, ¿no? Como aquí podemos ver, una vez ya aquí el oscilograma, en lo que es el voltaje alto y el voltaje bajo. A continuación vamos a grabar lo que es la señal de la bobina. En este caso, para medir lo que es la bobina, solo vamos a utilizar lo que es la bobina primaria, que como podemos ver aquí en el conector es el pin número 1. Para hacer estas mediciones, para no dañar lo que es el equipo, que es el osciloscopio, utilizaremos lo que es un atenuador. Siguiente, vamos a configurar lo que es la bobina. Vamos a poner lo que es la bobina, la primaria. Como podemos apreciar aquí, tenemos lo que es la señal de la bobina. Para tener una mejor lectura de esto, utilizaremos lo que es el trigger. Como podemos visualizar, vamos a utilizar lo que es el trigger para ver lo que es la señal de la bobina. Tenemos que configurar de una manera correcta para que no tengamos ninguna medición errónea en lo que es la medición de la bobina. Como podemos ver, la bobina está trabajando 31.85 voltios y la caída de tensión es de menos 31 voltios. Vamos a hacer lo que es la medición de un actuador. El actuador que vamos a medir a continuación es el inyector. Para hacer la medición debemos conectar lo que es el canal del osciloscopio, ponemos lo que es el positivo en la señal del inyector y amasa
que puede ser en el motor o en el negativo de la batería. En este caso le cogimos lo que es aquí en el motor. Como podemos ver, nos lanza una señal. Nos lanza lo que es la señal del inyector. Como podemos ver, aquí tenemos lo que es el voltaje de la batería, tenemos lo que es el tiempo de apertura, tenemos lo que es el pico de voltaje, el cierre de lo que es del inyector, y eso es lo que nos da el osciloscopio. Como podemos ver, este inyector trabaja de lo que es los 75 voltios, que es el pico de voltaje, y la caída de tensión, que es menos 3 voltios. A continuación vamos a hablar de la válvula IAC. En este tipo de señal se intentó hacer una señal espejo, pero no se puede debido a que solo consta de 2 cables. Como se puede ver, se encuentra la frecuencia de 156.2 Hz. El voltaje pico alto máximo es de 14.74 voltios. La bajada de tensión es de 591.8 megavoltios, milivoltios. A continuación vamos a hacer lo que es la medición del sensor de oxígeno. Como podemos ver, el sensor de oxígeno o sensor lambda consta solo de un cable, y para poder medir lo que es la señal, cogemos lo que es el canal 1, conectamos lo que es en el pin y le cogemos lo que es a masa del sensor de oxígeno. Como podemos ver aquí en el osciloscopio, tenemos lo que es la señal. No se ve nada. A continuación vamos a recibir la señal de sensor MAP en el osciloscopio. Como podemos ver, las frecuencias se encuentran en 864.6 MHz y es un sensor de señal lenta, por lo que se le pone en 500 milisegundos. Vamos a grabar el sensor ST. Como se puede apreciar, se encuentra atrás de la tapaválvulas. Se conecta el cable positivo y el cable negativo a masa. Como se puede ver, el pico de voltaje alto es de 4.969 voltios. El pico de voltaje bajo, el caída de tensión es 1.169 voltios.